Ruta 66, un camino abierto a la esperanza. En los últimos 200 años, la cantidad de personas que dicen ser profetas y de gente señalando que ellos son la última revelación máxima de Dios es verdaderamente impresionante. Eso es algo que no vamos a decir que no está escrito en las Escrituras, porque está todo escrito. Para realizar la Ruta 66 completa hay que llevar un vehículo bien preparado y tener en cuenta las largas distancias de las etapas, porque hablamos de un total de 4.000 kilómetros. Se suele realizar en 15 días, lo que permite disfrutar del entorno y de las atracciones que van surgiendo. Querido oyente, aquí estamos una vez más viajando a través de nuestra particular Ruta 66, una aventura a través de los 66 libros de la Biblia. Nuestra expedición sigue adelante en la serie sobre los Evangelios, explorando el libro de Mateo. Llegamos hoy al capítulo 24, presentando el sermón profético de Jesús desde el Monte de los Olivos. Aquí está nuestro tema de hoy. ¿Será el fin del mundo? En un mundo lleno de miseria, hambre, guerras y terremotos, ¿cuál es la explicación de todo eso? Y ya sabes, querido oyente, tal como las cosas van, no quedan dudas de que estamos acercándonos a la conclusión de la historia. Pero todavía hay tiempo para prepararse mejor. Estemos atentos. Hoy en Ruta 66 llegamos a Mateo capítulo 24. Ya estamos aquí en un momento avanzado de la cronología de la vida y del ministerio de Jesús. Si nos has estado acompañando, habrás podido ver muy bien cómo Jesús, a partir del capítulo 20 de Mateo, gradualmente ha sido cada vez más rechazado por los líderes religiosos de su época. Ahora Jesús ya está en su última etapa, allí en Jerusalén, en los momentos finales antes de su crucifixión. Y en este momento tenemos aquí el último discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo. Y en ese discurso, también llamado el discurso del Monte de los Olivos, Jesús va a hablar sobre un tema escatológico, es decir, sobre las últimas cosas, el final de los tiempos. Así que vamos a observar el texto. Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿veis todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el Monte de los Olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del final del mundo? ¿Quién no querría saber sobre el fin del mundo? Todos tenían esa curiosidad y eso no es diferente en el caso de los discípulos de Jesús, que ya aquí son los principales oyentes de lo que Jesús ha estado hablando en esos últimos capítulos de Mateo. Entonces Jesús empieza a decir lo que va a pasar. La primera cosa que él señala aparece en el versículo 5. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis de guerras y de rumores de guerras, pero procurad no alarmaros. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces os entregarán para que os persigan y os maten, y os odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así es, mi querido oyente, presta atención. Mucha gente vendrá diciendo que es el Mesías, que es el Cristo. Habrá muchas guerras. Oiremos también de hambres y terremotos. Los verdaderos cristianos serán perseguidos y muchos falsos profetas surgirán juntamente con el enfriamiento de muchos cristianos en su trayectoria y experiencia de fe. Y el Evangelio habrá de predicarse en todo el mundo. Estos son los hechos relacionados por Jesús, vinculados al final de los tiempos. Pero la cosa todavía se complicará más. Jesús entonces dice que cuando veáis el horrible sacrilegio,
que en otras traducciones es llamado abominación de la desolación, del que habló el profeta Daniel, cuando ese horrible sacrilegio esté en el lugar santo, y el que lee que lo entienda, los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa. El que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Y la oración, conforme el versículo 20 dice, es para que vuestra huida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Entonces Jesús afirma claramente que si alguien dijere que el Cristo está aquí o allí, no lo crean, porque muchos falsos profetas surgirán, y atención, ellos harán grandes señales y maravillas tan impresionantes que serían capaces incluso de engañar a los propios cristianos. Dice el texto, para engañar, a ser posible, aún a los elegidos. Lo sorprendente que eso será. Jesús nos avisa y dice, mira, os he avisado anticipadamente. Así que si os dicen, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en la casa, no lo creáis. Porque así como el relámpago que sale del oriente se va hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres, mostrando que esa venida de hecho será una realidad incontestable y que será algo que podrá ser notado a partir de esas señales. Y ojo, que la cosa va a complicarse. ¿Será el fin del mundo? Mi querido oyente, todo indica que sí. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Finalmente, después de todas estas señales que muestran evidencias de las relaciones problemáticas entre los hombres, señales en la propia naturaleza, una especie de señal cósmica de que el tiempo del fin se acerca y las tantas complicaciones en el área religiosa, entonces será el momento en el que viene el propio Señor, sí, el propio Jesucristo, volviendo en su segunda venida para buscar a su iglesia verdadera y a sus elegidos. Por lo tanto, es necesario ponerle atención a lo que Mateo 24 dice. El texto señala, aprended de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Igualmente, cuando veáis todas estas cosas, sabed que el tiempo está cerca, a las puertas. Os aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Para que nadie piense que tal vez sea una opinión de Jesús o una cosa simbólica, Jesús dice que debemos prestar atención porque esta advertencia es verdadera. Ahora, después de escuchar todo esto, nos ponemos a pensar y a imaginarnos. Vaya, entonces necesito tener cuidado. Es mejor dejar mi trabajo. Es mejor abandonar mis estudios. No vale la pena con lo complicado que está el mundo. Igual ya es el fin. Creo que es mejor incluso desistir de mi boda que fijé para el año que viene. Pero mira, mi querido oyente, cómo es importante estudiar la palabra de Dios. Fíjate en el versículo 36 que dice, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo, una será llevada y la otra será dejada. El texto nos muestra que el día y la hora no se conocen. Todo el mundo sugiere saber y quiere adivinar la fecha del regreso de Cristo y está equivocado, según Mateo 24. Ese regreso será sorprendente. No podemos preverlo. Podemos apenas observar sus señales y será semejante a lo que ocurrió en los días de Noé. Por lo tanto, es necesario tomar una actitud de precaución y actuar con sabiduría y sentido común.
Por eso Mateo 24 termina así: ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Os aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar: mi señor está tardando, y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos? El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá. Lo castigará severamente, le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Y habrá llanto y rechinar de dientes. Si alguien piensa que Cristo viene demasiado deprisa y entonces toca abandonarlo todo a causa de eso, tal persona debe saber que el día y la hora nadie lo sabe. Si alguien piensa es que Cristo tarda demasiado, puedo hacer lo que me da la gana porque total, Él solo volverá dentro de unos 2000 años y empieza a vivir una vida apartada de las directrices de Dios, esa persona va a tener una triste sorpresa. ¿Será el fin del mundo? Sí, mi querido oyente. Las indicaciones son claras. Es importante oír con atención para que la sorpresa no nos provoque un auténtico ataque de nervios, un ataque de corazón y sobre todo para que no nos encuentre desprevenidos. Hacemos un pequeño alto en el camino de nuestra Ruta 66 para recordar algo muy importante. ¿Y qué es? Nuestras redes sociales. Sigue el programa en las redes y quédate al tanto de los programas, noticias y otros contenidos que te ayudarán a estar al día con la palabra de Dios. ¿Pero cómo encontramos la Ruta 66 en las redes? Muy sencillo. RTM Ruta 66. Allí estamos. RTM Ruta 66, donde encontrarás las páginas o perfiles de esta versión del programa. ¡Qué bien! RTM Ruta 66, apuntado. Y ahora seguimos con el estudio de hoy. ¡Vamos allá! Seguimos ahora con las preguntas antes de que venga el fin del mundo. ¡Auxilio! Necesitamos ayuda para entender este texto. Mucha gente afirma que ese capítulo 24 de Mateo se refiere a la época del Nuevo Testamento en los tiempos de Jesús. ¿Mateo habla de aquella generación o habla del fin del mundo que vendría después, mucho más adelante? Mira, Pascal, en realidad esa complicación es muy comprensible, porque el texto de Mateo nos habla sobre la venida de Jesús, dando la idea de algo más distante, pero a la vez el texto parece sugerir determinados acontecimientos vinculados a aquella época. Así que mucha gente entiende, por ejemplo, que la frase «los que estén en Judea huyan a las montañas» en el versículo 16 tiene una relación con lo que ocurrió en aquel tiempo. ¿Cómo es que debemos entender esta cuestión? Cuando pensamos en el asunto de la cronología, lo hacemos a partir de nuestro punto de referencia, dentro de nuestro calendario. En la Biblia eso se ve de otra manera. Existe lo que llamamos tiempo escatológico, el tiempo de la intervención divina. Eso ya ocurre en el Antiguo Testamento y también ocurre aquí en Mateo y en otros pasajes del Nuevo Testamento. Lo que se ve es el tiempo escatológico venidero. Así que no tenemos certeza absoluta de la época exacta de cada detalle. La mayor parte del capítulo 24 sí es una referencia al final de los tiempos, en el futuro, pero muchos estudiosos entienden que algunas cosas aquí pueden referirse a la época de Jesús. De hecho, muchas seguramente lo sean, al menos cuando Jesús dice al principio que no quedará piedra sobre piedra. Serán todas derribadas. No hay duda de que habla de la destrucción del templo, que ocurrió en el año 70 con la invasión de las tropas romanas. ¿Y es eso un evento escatológico?, nos preguntamos. Pues sí, lo es. Pero pese a estar escatológicamente distante de la venida de Cristo y de otras señales, todos estos elementos son vistos por los profetas en una única, podríamos decir, diapositiva, en una única película que se refiere al futuro para ellos, al final de los tiempos, al día de la intervención divina.
Así que parte de lo que ocurre aquí se refiere a la época de la invasión romana y parte se refiere al tiempo del fin propiamente dicho. Fernando, cuando el texto habla al principio del capítulo, en el versículo 6, de guerras, terremotos y hambre, eso siempre ha ocurrido y sigue ocurriendo. ¿Cómo entender que esas cosas son señales del regreso de Jesús? Mira, es verdad, Pascal, guerras, terremotos, hambrunas, de todo eso siempre hemos oído y sabemos que siempre ha ocurrido en la historia humana. Lo que el texto parece sugerir es que esas cosas van a estar ocurriendo de manera diferente, sin precedente alguno. Es un indicador, podríamos decir, intensificación de guerras, terremotos, hambres y desastres que hoy son llamados desastres naturales. Así que si lo entendemos de esta manera, el escenario cambia un poco. Es algo que siempre ha pasado, pero ocurre ahora de manera más intensa. Ahora bien, ese horrible sacrilegio que has citado en la exposición, en la primera parte, ¿qué significa lo que se describe en el versículo 15? ¿Cómo es que podrá estar en el lugar santo si el templo fue destruido en el año 70, tal como has dicho? Mira, el texto nos dice que ese horrible sacrilegio fue mencionado por el profeta Daniel. ¿El sacrilegio estuvo en el lugar santo o va a estar en el lugar santo? Eso se entiende en un primer análisis como lo que ocurrió en el período de los Macabeos, cuando Antíoco Epífanes entró en el lugar santísimo y sacrificó un cerdo allí. Así que eso también tiene que ver con lo que fue dicho por Daniel. Pero ocurre que este texto está sugiriendo, o nos está diciendo, mejor dicho, que eso es algo que ocurrirá en el futuro. Y ahí tenemos dos posibilidades. La primera es que puede ser una referencia a la época de la propia invasión de los romanos, ya que de nuevo son gentiles entrando en el templo y destruyendo el templo. El contexto sin duda es el contexto de la época en Judea. Fíjate, quien esté en Judea debe huir hacia los montes. El texto habla que debemos orar para que esa huida no ocurra en invierno, porque Jerusalén es una ciudad alta y el invierno es frío. Puede incluso nevar, es complicado. Ni en el sábado, porque las puertas de la ciudad están cerradas, así que el contexto sitúa la acción en la ciudad de Jerusalén. La duda es si esa referencia es exclusiva para la época de la invasión romana o si tiene un elemento tipológico, que parece ser más probable, de una referencia futura de la propia presencia del anticristo en el templo. ¿Por qué debemos pensar así? Podríamos preguntarnos. Porque dice el versículo 21, habrá una tribulación como nunca antes, como nunca hubo desde el principio del mundo hasta ahora, y nunca jamás habrá. Es una sugerencia de la gran tribulación que va a incluir persecución y sufrimiento para la Iglesia. Y eso parece entonces reflejar algo mucho más serio, en el futuro, y muchos estudiosos, correctamente en nuestra opinión, sugieren que eso está relacionado con la gran tribulación del futuro también. Hay, por tanto, podríamos decir, un doble cumplimiento aquí. Ahora, leyendo los versículos 23 y 24, así como que por encima, podemos incluso entenderlo, pero a la vez confundirnos. Es que, vaya, dice que existen otros Cristos que vendrán, falsos Cristos. Pero, ¿Cristo no es uno solo? ¿Cómo entendemos esto? A ver, Cristo quiere decir ungido. Ungido es alguien que es escogido por Dios para ser el rey mesiánico. Así que cuando el texto dice que van a surgir varios Cristos, serán aquellos que se autoproclaman como el propio Cristo de regreso a la tierra, o como una reencarnación de Cristo, o como el propio Cristo supuestamente, o el Mesías, el profeta esperado, y junto a eso vendrán falsos profetas. Con lo cual, algo de lo que nos damos cuenta es la cantidad de personas que dicen ser profetas y de gente señalando que ellos son la última revelación máxima de Dios. Es impresionante. Eso es algo que no vamos a decir que no está escrito en las Escrituras, porque todo está escrito. Es increíble y debemos tener cuidado y estar alerta para que no nos vayan a dar gato por liebre. Es decir, para que no confundamos un falso Cristo con el Cristo verdadero. Otra pregunta sobre este tema. El versículo 34 dice, no pasará esta generación. Bueno, entonces parece que todos estos acontecimientos ya han ocurrido. Así que, ¿ya tuvo lugar esa época? Pues a primera vista, leyendo el versículo 34, da la impresión de que eso es así. No pasará esta generación,
hasta que todas estas cosas sucedan. ¿Entonces será que ya sucedieron? No, porque el término generación aquí no se debe entender de esta forma. La palabra no se puede entender como un periodo de 25 o 30 años desde el padre al hijo y así en adelante. La idea no es esa. Generación aquí significa la generación de esta civilización humana. Podría hacer alusión a un pueblo concreto, una raza, en este caso Israel. Así que el concepto de generación tiene un sentido más amplio, y por eso la palabra aquí debe comprenderse con ese enfoque y no como la idea de que todo lo que debería ocurrir habría sido visto por la generación de la propia época de Jesús. Entonces, ¿sería por eso que Jesús cita los días de Noé? ¿Y cuál es el problema de comer, beber, casarse? ¿Por qué esos días de Noé son siempre criticados y condenados, Fernando? Mira, de hecho, no hay nada malo en beber, comer o casarse. Si lo hubiera, nadie estaría aquí, ni siquiera para escuchar el programa ni para participar en él. Está claro que eso no tiene sentido. La cuestión no es esa. De lo que habla el texto es que en los días de Noé las personas conducían su vida, es decir, se comportaban normalmente sin considerar la posibilidad de la intervención divina. Entonces, aún con toda la advertencia proclamada por Noé, nunca lo tomaron en serio. Lo que Jesús está diciendo es lo siguiente: mira, la venida de Cristo está llegando, presta atención a las señales y cuida de tu vida. Pero ¿qué ocurre? Las personas siguen viviendo su vida como si nada de eso fuese a pasar nunca. Es verdaderamente peligroso. La vida que llevamos no puede tener en cuenta solo lo que es aparentemente normal. También debe incluir aquello que es sobrenatural, aquello que está revelado en la Biblia, la palabra de Dios. Muchas gracias por esta explicación, Fernando. Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador evangélico Fernando Díaz Sarmiento. Si quieres saber cómo va a ser el desenlace de la historia en el momento, es mejor prepararse. Ahora viene la conclusión del estudio para ti. Hoy en Ruta 66 hemos estudiado el capítulo 24 de Mateo. Nuestro tema ha sido ¿será el fin del mundo? ¿Has visto cómo el famoso sermón profético de Jesús habla sobre las señales del fin de los tiempos, y has escuchado sus advertencias sabias sobre aquello que estudiamos en la escatología? Ante todo lo que leímos y aprendimos, y que aquí pudimos estudiar, mi querido oyente, es necesario afirmar con la Biblia que la venida de Cristo es un hecho. No podemos despreciar las advertencias de la palabra de Dios. Como todo eso es una realidad, es necesario estar preparados de verdad. Y así nos despedimos de un tramo de nuestro especial viaje por la Ruta 66. Volveremos en esta misma emisora y en esta hora para continuación de nuestra serie. Esperamos tus sugerencias, preguntas y comentarios al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo 34 desde fuera de España. También tienes el correo electrónico info@radioencuentro.net. Estuvo a los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Pascal Osorno. Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Hasta la próxima.